Bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mis primeras palabras, obviamente, son de agradecimiento a ustedes por venir a escucharme. Mis segundas palabras son de agradecimiento a los organizadores por haberme invitado. He de confesar que acepté inmediatamente. Hace ya tiempo que no vengo a un congreso de estas características. El último fue el de la Guerra Civil en Madrid en el año 2006. Y además les voy a confesar una cosa, me ha venido muy bien porque llevo un mes absolutamente metido en un enigma que espero poder desentrañar, pero que todavía no he desentrañado. Y entonces venir a Santiago, a esta ciudad tan bonita, con un tiempo muy parecido al de la mía, porque yo vivo en Bruselas, pues me encanta. Dicho esto, yo he hecho una ponencia relativamente larga, pero no se preocupen, no la voy a leer, y he hecho una versión extractada, oral. La ponencia larga la tienen los organizadores, y si alguno de ustedes quiere leerla, pues, por supuesto, se la pueden pedir a ellos. Se me pidió que hablara sobre la recuperación de la memoria y la recuperación de la memoria histórica. Quisiera hacer, no se asusten, un primer 2 líneas, 2 minutos de consideraciones, entre comillas, metodológicas o conceptuales. Porque las relaciones entre historia, lo que pasó, o mejor dicho, lo que los historiadores reconstruimos como lo que pasó, y la memoria, lo que alguien recuerda o piensa que pasó, son muy complejas. Y esto ya de por sí necesitaría una conferencia. De siempre, desde los albores mismos de la historia, el testimonio, escrito o no escrito, ha sido auxiliar de la reconstrucción que hacen los historiadores del pasado. Por supuesto, todo testimonio es selectivo. La memoria, lógicamente, también lo es. Cada vez más, incluso a medida que pasa el tiempo. Inciden sobre ella, sobre la memoria individual, las informaciones e impresiones que cada sujeto extrae del entorno sociopolítico en que continúa viviendo. La memoria individual no es ni puede constituir una base sólida para reconstruir el pasado. ¿Cuándo más? Aspectos parciales. Los problemas metodológicos, conceptuales, epistemológicos se acrecientan cuando de la memoria individual se pasa a la memoria histórica, que ya se refiere a una colectividad y que obviamente no es ni puede ser el sumatorio de memorias individuales. Pues bien, sobre esta memoria de una colectividad impactan de forma determinante las representaciones que se hacen del pasado los miembros del conjunto. Y estas representaciones son a su vez un producto cultural, moldeado por innumerables mecanismos, informaciones más o menos sistemáticas, las ideologías, los medios de comunicación, la situación política, las modas intelectuales y las creencias que operan sobre la colectividad o una parte de la misma. Bien, pues con todas las prevenciones necesarias, mi ponencia se basa en la noción de que tanto en lo que se refiere a la recuperación de la historia como de la memoria histórica, el caso español es quizá uno de los más interesantes en la experiencia comparada. Solo está próximo al mismo el de la extinta Unión Soviética, con particularidades propias que no se dan en el caso español. Hablaré, pues,
en primer lugar, de la situación de partida, ejemplificada en el documento básico para comprender la mitología a la que la dictadura franquista sometió la historia contemporánea española. En segundo lugar, me referiré muy brevemente a las distorsiones más abyectas a que se sometió la historia de la Guerra Civil. He dedicado varios libros a triturarlas. En tercer lugar, abordaré la recuperación de la historia tras la muerte de Franco y, finalmente, el papel de la memoria histórica en España. En España, la historia contemporánea, no revelo con esto ningún secreto, está dominada por la Guerra Civil y sus consecuencias. Salvo Rusia, de nuevo Rusia, no hay otro país europeo cuyo presente, en términos de configuración histórica, sea la consecuencia de una guerra civil devastadora y de larga duración, casi 3 años, la mitad de la Segunda Guerra Mundial, seguida de 35 años de dictadura. Estos casi 40 años en total proyectan su sombra hacia atrás. ¿Cómo se llegó a la guerra? Y hacia adelante. ¿Cómo se salió de sus consecuencias? Es decir, por un lado engloban los años de la República y por otro el proceso al término del cual se produjo lo que generalmente se denomina la transición. El núcleo duro de esta historia contemporánea corresponde a la dictadura, pero no es de la dictadura misma de lo que quisiera yo hablarles. Es de algo más elemental y más primario, el escamoteo y falsificación de la historia, algo consustancial al régimen de Franco y cuya proyección dura hasta nuestros días, hasta hoy. Pues bien, el cogollo a su vez de esa historia escamoteada y falsificada corresponde a los orígenes e evolución inicial del franquismo. 3 hechos innegables, ordenados de forma decreciente por su proximidad al presente, son los siguientes. Primero, la Iglesia Católica sentó doctrina en 1937 sobre el significado de la guerra civil en su carta colectiva del Episcopado español. Aparte de numerosas disquisiciones pseudoteológicas que no tienen el menor interés en la actualidad, dicha carta presentó la guerra, fenómeno histórico concreto, como lucha, pero no como una lucha cualquiera, sino como una lucha por la preservación misma de la patria, con palabras mayúsculas, frente a la amenaza comunista, que en caso de triunfo hundiría a España en el abismo y asestaría un golpe demoledor, nada menos que a la civilización cristiana. Esta interpretación, muy conocida, no fue endógena. Siguió al pie de la letra la que algunos de los generales sublevados el 18 de julio de 1936 habían esparcido desde el momento mismo del golpe. Lo justificaron por la necesidad de prevenir una inminente revolución comunista. No tienen ustedes nada más que consultar en Internet, es muy fácil, los primeros números del ABC, edición sevillana, tras la rebelión, para contrastar lo que les digo. Tercer hecho. Es documentable que durante los preparativos del golpe, en la primavera de 1936, la trama civil de los conspiradores, de la cual no se sabe mucho, como tampoco se sabe mucho de la que estuvo detrás del 23F, trató de intoxicar a diplomáticos extranjeros mediante cuentos de tebeo sobre una revuelta comunista que se aproximaba velozmente. Después de la sublevación, se falsificaron papeles que intentaron demostrar dicha revuelta. Pues bien, partiendo de tal invento, la dictadura se aplicó a reinterpretar hacia adelante los años republicanos. No me refiero aquí
a la subliteratura de combate que desde 1936 anegó las librerías. No, me refiero a la actuación oficial de los sublevados. La codificación de los disparates históricos que más les interesaban encontró plasmación en el dictamen que emitió el 15 de febrero de 1939 la denominada Comisión sobre Ilegitimidad de Poderes Actuantes en 18 de julio. La creó el ministro de Gobernación, Ramón Serrano Suñer, cuñado del caudillo generalísimo y hombre fuerte en la configuración jurídico-política del incipiente régimen. En tal dictamen se encuentran in status nascendi la mayor parte de las afirmaciones que nutrieron la interpretación básica del franquismo acerca de sus orígenes como resultado de la guerra civil y de los antecedentes de esta. Sus descubrimientos, entre comillas, constituyeron el basamento inconmovible de las interpretaciones oficiales esgrimidas por los autores, periodistas, soldados, policías, académicos complacientes, filósofos y hasta teólogos, con licencia para publicar en España, al amparo de una censura de guerra. Los argumentos del dictamen pueden resumirse en 10 afirmaciones, divididas por mitades en 2 apartados. El primero está relacionado con el origen y funcionamiento de la República hasta las elecciones del Frente Popular. El segundo apartado, con el carácter específico de este último. ¿Qué dicen? Bien, en lo que se refiere al primer apartado, la República fue ilegítima en cuanto a su origen y funcionamiento. Lo que se presentaron como hechos fueron los siguientes. Primero, su llegada al poder se debió a unas elecciones municipales que habían dado la victoria a concejales no republicanos. Segundo, los nuevos gobernantes actuaron como si hubieran conquistado el poder por mor de, cito, una revolución con carácter ilimitado y constituyente. Tercero, la Ley de Defensa de la República del 27 de octubre de 1931 vació de contenido la ulterior Constitución. Las opiniones medias y las tendencias conservadoras y prudentes se vieron marginadas, ¿por qué? Por el extremismo y el radicalismo anticlerical, separatista, marxista y comunista. Cito. Cuarto, con el Estatuto de Cataluña, cito, negación de toda la historia inicial, comenzó un proceso de desmembración de la patria. Quinto, la denominada Revolución de Octubre de 1934 pretendió asentar un régimen marxista y fue, en todo caso, cito, ensayo general del palpitante, angustioso y tremendo drama de julio de 1936. Bien, en lo que se refiere al segundo apartado, el Frente Popular fue ilegítimo por razón de su origen y del ejercicio del poder, el dictamen de 1939 contiene, entre otras, las siguientes afirmaciones. Primero, el Frente Popular lo constituyeron partidos cuya mayoría, cito, preconizaban la acción directa. Para ganar las elecciones, cito, se falsificaron actas o se anularon, cito, caprichosamente. Segundo, las derechas perdieron cuando menos 50 actas. Ello permitió alzarse con la mayoría a las izquierdas. Es decir, las Cortes que emanaron de las elecciones de 1936 fueron un Parlamento, cito, inconstitucional y faccioso. La destitución que realizaron en mayo del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, fue ilegal. Tercero, el gobierno empezó a perder su legitimidad por el tipo de amnistía concedida, que obligó a los patronos a readmitir a los asesinos
de sus familiares, porque destruyó la economía agraria con la acumulación de medidas de expropiación anticonstitucionales y la anulación de sentencias firmes, porque favoreció un retorno, cito, a las arbitrariedades de los jurados mixtos y porque toleró y alentó incendios, despojos y asesinatos. Cuarto, es más, dicho gobierno, y ahora vienen mayúsculas, se puso a las órdenes de una potencia extranjera, la Unión Soviética, que preparaba e iba a desencadenar una verdadera y sangrienta revolución social. Y, finalmente, promovió el asesinato del jefe de la oposición, José Calvo Sotelo. Esta decena de afirmaciones se mantuvieron contra viento y marea desde 1939 a 1975. Naturalmente, con altos y bajos. Los relacionados con el régimen o el origen ilegítimo de la República cayeron poco a poco, si no en el olvido, sí un tanto bajo sordina. Al amparo de los aires de la Guerra Fría, ganaron en importancia las relacionadas con la presunta intrusión soviética. Tras ellos, se cobijó Franco, centinela de Occidente. El primer soldado, el primer hombre de Estado que había ganado por las armas la batalla al comunismo. Pero no se crea que este último camelo fue un invento de aquellos años en los que convenía al régimen despojarse de sus concomitancias con sus iniciales protectores, los dictadores fascistas. No. En el dictamen de 1939 ya figuraba al final de la introducción, cuando al evocar la unión entre ejército y pueblo, se consagró la noción de que ambos, cito, salvaron a España y quizá a la humanidad civilizada en la peligrosa crisis del 18 de julio de 1936. Tras la implosión de la Unión Soviética y la desaparición del sistema comunista, dar coces contra los malvados bolcheviques dejó de tener interés. Las viejas verdades del dictamen de 1939 se resucitaron en coordenadas puramente endógenas. La guerra civil tuvo un origen claro, el comportamiento revolucionario de las izquierdas, pero, en particular la socialista. Se mantuvo con ello un único diagnóstico. No todo el mundo había sido culpable. La responsabilidad por la guerra civil siempre recayó exclusivamente en la izquierda y en particular en el PSOE. Si esto se hizo con los orígenes, ¿qué no haría la dictadura con la guerra civil misma? Los historiadores del servicio histórico militar, hoy encomiados por la derecha más ramplona, asentaron en 1964 en lo que se refiere a los autodenominados nacionales. Que las represiones que ocasionaron fueron mínimas, sí. Que la ayuda recibida fue posterior a la prestada a los rojos. Que la descarada intervención de las brigadas internacionales, brazo armado de la Comintern, obligó a Franco a solicitar una ayuda más cuantiosa a las potencias totalitarias. Él no lo hubiera querido hacer, interesadas en que nuestra patria no se convirtiera en una sucursal de la Unión Soviética. Cuarto, que las compras efectuadas al extranjero fueron minúsculas, sí que. Quinto, que la ayuda exterior nunca alcanzó el volumen de la que obtuvieron los adversarios y no fue pagada, como hicieron los rojos, con una total sumisión a las consignas de afuera. Todas estas afirmaciones y otras con ellas relacionadas pueden reducirse a dos. La República disfrutó de gran superioridad derivada del apoyo extranjero y se mantuvo subordinada
a los comunistas y a Moscú. Franco ganó gracias al esfuerzo sobrehumano de él y de sus hombres. La aportación de las potencias fascistas fue pequeñita. Bien, lo que pasa es que los presupuestos de la historiografía franquista, original o renovada, son falaces. Demostrarlo documentalmente ha llevado años. El paulatino desmontaje se inició al filo de la muerte de Franco a través de la reinterpretación de los años republicanos. Continuó con el análisis de la guerra civil. Abordó algo más tarde sus secuelas. Sigue desarrollándose en la actualidad. Los historiadores hemos contado, claro está, con nuevos instrumentos. Ante todo, con la apertura de archivos españoles y extranjeros, en donde se remansa la evidencia primaria relevante de época. Hoy cabe afirmar que solo en casos contados, aunque importantes, siguen cerradas partes de los archivos, tanto dentro como fuera de España. Fuera, en particular, en el Reino Unido, documentación de los servicios de inteligencia, y en Rusia, archivos presidenciales y ministeriales varios. Dentro, los del Alto Estado Mayor y algunos otros. Sobre los repositorios privados, es poco lo que puede afirmarse con fundamento, pero es indudable que existen, empezando por los del propio Franco, que no son los que están en la Fundación Nacional de su nombre, o ahora en copia en Salamanca. Se han esclarecido temas tales como la dinámica que llevó a la conspiración antirrepublicana, la inexistencia de una inminente revolución de cualquier signo contra la cual se efectuase la sublevación preventiva, la influencia comunista antes de la guerra y en ella, los orígenes del conflicto mismo, la violencia en ambas zonas con sus diferentes dinámicas y formas de manifestación, las divisiones internas del PSOE y las pugnas entre anarquistas, comunistas y socialistas, el controvertido papel de Negrín, los factores que militaron tras la victoria de Franco, su dependencia estructural con respecto a las potencias fascistas, los elementos que llevaron a la consolidación de la dictadura y el fracaso político del exilio republicano, entre muchos otros temas. En una palabra, la recuperación de la historia está encarrilada, aunque todavía quede mucho por hacer y a medida que se avanza desde el pasado hacia el presente, las lagunas se hagan más amplias. Una referencia breve a un pequeño grupúsculo de autores autodenominados o denominados erróneamente revisionistas. No han descubierto nada, no han replanteado nada, no han alumbrado nuevas fuentes, no han abierto nuevas perspectivas. Han puesto, eso sí, en lenguaje moderno, a veces Shelley, una versión tomada directamente del dictamen de 1939 y de lo que el profesor Alberto Rech ha caracterizado como historietografía franquista, desde la más antigua a la más ayornata. Venden sus productos como si hubieran descubierto el Mediterráneo. Su metodología es simple. Silencian, tergiversan, manipulan y simplemente mienten. Se trata por lo general de gente que está fuera de la universidad, pero que en ocasiones se adornan con títulos o quehaceres universitarios. Mención aparte merecen los valedores académicos de ese grupúsculo. Sin entrar aquí, porque esto daría para una conferencia, en el caso particular del profesor Stanley Payne, les invito simplemente a que lean los capítulos relacionados con los años de la República, que figuran en la biografía de un excelso militar, el general Yagüe, debida a la pluma o al ordenador de un profesor de una universidad privada llamado Luis Togores. Ignorancia, desdén y olvido de cualquier obra relevante son sus rasgos característicos. Este tipo de pseudohistoria
potenciada por poderosos medios de comunicación escritos, televisivos y electrónicos, no puede dejarse de lado a la hora de abordar la segunda parte de esta ponencia, la memoria histórica en España. No creo que sea exagerado afirmar que la representación que del pasado tiene la sociedad española de nuestros días, hoy, está determinada esencialmente por 4 factores. A saber, primero, el diferente entroncamiento, directo o indirecto, con los 2 grandes grupos en que España se dividió, vencedores y vencidos. Segundo, con la memoria individual y familiar de la represión. Tercero, con la mayor o menor actividad desarrollada en contra del régimen. Y en cuarto lugar, con el cambio generacional y la creciente distancia al pasado. Sobre un quinto elemento, el grado de afinidad político-ideológica con una dictadura que mantuvo vivo el recuerdo de la guerra civil durante tantos años, no creo que sea necesario extenderme. Evidentemente, no cabe establecer correlaciones demasiado estrechas. En lo que se refiere al primer factor, el diferente entroncamiento con vencedores y vencidos, muchos de los hijos de los vencedores militaron en la oposición al franquismo y entre los estudiantes e intelectuales de mi generación abundaron quienes lo hicieron en las filas comunistas, es decir, con los enemigos por excelencia que dibujaba la propaganda de la dictadura. En lo que se refiere al segundo factor, la memoria individual y familiar de la represión, es evidente que no fue lo mismo crecer en un ambiente en el que, al menos en los años más duros, los 40, se mascaban las penurias, vejaciones y humillaciones que conllevó la brutal represión en sus variadas y múltiples dimensiones físicas, económicas, sociales, morales y psicológicas, que crecer en familias pertenecientes al bando de los vencedores o que, por cualesquiera otras razones, no se vieron afectadas directamente por la represión. Por lo que respecta al tercer factor, la mayor o menor actividad desarrollada en contra del régimen, es necesario destacar que en los 35 años de dictadura la base social del franquismo se amplió. Pasada la fase de tentación fascista, el régimen no fue de movilización, sino al contrario, de desmovilización política. En términos generales, los mecanismos de represión, aunque siempre presentes, fueron aflojando el dogal con que constreñían a la sociedad española. Los años 60 definitivamente no fueron iguales a los 40. La división entre oponentes activos a la dictadura y quienes se acomodaron con ella, siquiera pasivamente, puede explicar por qué en tantas familias españolas duró durante demasiado tiempo la renuencia a hablar de la guerra y de los años más duros de la posguerra. Que el recuerdo subsistía es evidente. El director de una investigación sobre el impacto de 10 años de exhumaciones ha recordado que en las primeras, cuando él hizo las primeras, y esto ocurrió a finales de los años 90, había todavía muchísimo miedo. Francisco Ferrandiz, que tal era el director, afirmó en El País del 21 de octubre pasado, cito, «Mucha gente que vivió la guerra civil pensaba que podía repetirse. Las fosas de la derrota fueron el eje central de la estrategia franquista para sembrar el terror. Y el hecho que hoy siga siendo tan polémico abrirlas quiere decir que de alguna manera aún son eficaces en ese sentido, siguen funcionando como una amenaza». Fin de la cita.
tal amenaza, y aquí entra en juego el cuarto factor, no cuenta ya para una generación que ha nacido y crecido en democracia, que está acostumbrada a que se respeten sus derechos y modos de vida y que no se ha visto expuesta a la evocación de un pasado que va esfumándose a medida que se extinguen las generaciones que vivieron la guerra y la posguerra. En estas condiciones, el cambio generacional y la creciente distancia han creado las bases necesarias para abordar desde otra perspectiva, la de ustedes, la de quienes hoy tienen entre 18 y 40 años, la de los historiadores del futuro, el pasado oculto, el de la sangrienta represión. Lo que antecede son condiciones necesarias que inciden sobre la recuperación de una memoria colectiva, perdida o reprimida. Pero hay más. Son las que explican un fenómeno, cuando menos, inquietante. ¿Por qué hay sectores en la sociedad española de nuestros días que se revuelven contra la puesta al descubierto de los resultados de la violencia de los sublevados, incluso en aquellos territorios como Castilla y León, Galicia o La Rioja, en donde apenas si hubo operaciones militares, ni mucho menos algaradas revolucionarias? No dio tiempo. La respuesta estándar, que ello depende del alto grado de credibilidad que dicho sector de la sociedad presta a la propaganda franquista o neofranquista, aun siendo cierta, no es completa. La razón fundamental, a mi modo de ver, es otra, y es doble. Por un lado, la renuencia de un actor político de primera magnitud, el Partido Popular, a enfrentarse abiertamente con todo el pasado. Por otro, la actitud combativa de la Iglesia Católica Española. Ambos actores mantienen la voluntad de no encararse con la realidad de la historia. Esto es algo sorprendente, muy sorprendente. En Francia, en Holanda, en Noruega, por ejemplo, no hay ningún partido político serio que haya impedido que se ajusten las cuentas, históricamente hablando, a las viejas formaciones fascistas, todas las cuales se hicieron con el poder en tales países de la mano de sus protectores del eje. En Dinamarca y Bélgica, casos más complejos, también se ha arrojado luz sobre los periodos oscuros. La democracia italiana, con todas sus imperfecciones, está basada en el repudio explícito del régimen mussoliniano. En Austria, los oponentes al nazismo la presentaron como un ejemplo de Estado violado desde el exterior. Incluso en Finlandia, los coqueteos con la Alemania de Hitler se han explicado por el temor al abrazo del oso comunista. En casi todos ellos, las respectivas resistencias han sido honradas y los nombres de sus protagonistas esmaltan las calles y plazas públicas. No así en España. A pesar de que la transición hacia la democracia se hizo con el propósito expreso de establecer y consolidar un régimen antitético a los principios y postulados del franquismo. ¿Acaso no fue eso dar la vuelta al deseo del general y del búnker de dejar todo atado y bien atado? ¿Acaso no fue eso el deseo de reanudar la vía de la democratización y modernización de España que había inspirado a los mejores pensadores e intelectuales del país desde el siglo XIX? ¿Acaso no fue eso retomar el camino por donde quisieron transitar tantos y tantos políticos reformistas? En el caso de que la respuesta a estas preguntas sea afirmativa,
¿Qué puede explicar la renuencia del Partido Popular a poner al descubierto los mecanismos y los resultados de lo que, sin duda alguna, fue el gran principio estructural de la dictadura: el aplastamiento por la sangre y por el fuego de los hombres y las reformas de la Segunda República? ¿Acaso el recuerdo de las consecuencias del pacto de sangre que subyació a la represión? ¿Acaso la vergüenza? ¿Acaso el miedo puro y simple a la verdad? Esa verdad que nos hace libres. Porque, y en referencia a este precepto evangélico, ¿qué decir de la pasividad de la Iglesia Católica, interesada exclusivamente en la publicidad de sus propios mártires, que los hubo, y en la más amplia beatificación posible de los mismos? ¿Acaso piensan la jerarquía española y la vaticana que las víctimas de los sublevados no merecen un recordatorio? ¿Que fueron todos antirreligiosos? ¿También las mujeres y los niños? O bien, ¿no sería la Iglesia Católica española una estrategia inconfesable? Si el Señor ha llamado a su seno las almas de las víctimas de la violencia franquista, ¿para qué molestarse en recuperar el recuerdo o sus restos? Si no las ha llamado a Él, a su seno, ¿para qué contrariar sus insondables designios? No tengo constancia, quizá por ignorancia culpable, de que la Iglesia Católica en otros países haya levantado objeciones a que se descubran los restos de los soldados de la Wehrmacht o de las SS, con independencia de que cayeran en el este, frente a las hordas bolcheviques, o en el oeste, frente a las fuerzas de la democracia. Porque evidentemente la Iglesia Católica ha ahorrado siempre en tales países a las víctimas del furor hitleriano o fascista. ¿A qué se debe, pues, su, digamos, pasividad en el caso español? Señoras, señores, todas las preguntas anteriores son preguntas pertinentes, no solo en términos éticos y morales, también lo son en términos estrictos de justicia histórica. En la situación descrita en España, dada la combatividad de dos importantes actores políticos por evitar que de la reconstrucción del pasado se extraigan las consecuencias oportunas, la memoria histórica se ha convertido en buena medida en un concepto que ha salido del marco científico. En España ha adquirido una tonalidad operativa. En torno a él se activan y se han agrupado todos los que no están dispuestos a que la larga sombra de la dictadura siga proyectando su ominosa influencia sobre la evolución y las perspectivas futuras de la sociedad española. Si la historia se escribe siempre desde las inquietudes y preocupaciones del presente, habrá que poner en primera línea, como elemento explicativo último de la anomalía española, la escisión político-ideológica de la sociedad de nuestros días, que retroalimenta una determinada visión del pasado. No en vano, ya lo dijo Orwell en frase supermanida, quien controla el pasado controla el presente y quien controla el presente controla el futuro. Pero, ¿acaso gustaría al sector más combativo contra la memoria histórica volver a las delicias políticas, ideológicas e institucionales de la dictadura? Y de ello se desprende otra cuestión. ¿Por qué los españoles demócratas debiéramos permitir que se siga jugando con nuestro pasado, con nuestro derecho a saber
y con nuestro deseo de configurar un país mejor y más libre para nuestros hijos? La respuesta a esta pregunta no es responsabilidad única de los historiadores. Lo que los historiadores podemos hacer es contribuir con nuestro trabajo, basado en la evidencia primaria, relevante, de época, a deshacer la pseudohistoria, a desenmascarar una mitología sobre la guerra y la dictadura que continúa vendiéndose a precio de saldo, a denunciar las grotescas distorsiones que sobre el pasado siguen lastrando los libros de texto en la ESO y en la enseñanza secundaria, a promover la recuperación del pasado y, al hacerlo, aportar nuestro granito de arena a la mejora de la memoria colectiva. Caso de cumplir estas tareas, profundizaremos en nuestro papel de historiadores. También profundizaremos en nuestro papel de ciudadanos y haremos frente a las inquietudes que están en la base de la convivencia de toda sociedad, las de naturaleza ética y las de naturaleza moral. Cualquier opción es mejor que la pasividad y el encerrarnos en nuestras torres de marfil. No es tolerable que España, todavía hoy, a finales de este año jacobeo, permanezca como una excepción muy relevante en la Europa occidental. Muchas gracias.